Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro Miradas psicoanalíticas del traumatismo a la epistemología, escrito por Juan José Rueda Jaimes, lo tengo aquí a mi ladito, perteneciente el libro a la colección del APM y editado por Simática. Juan José Rueda es licenciado en Filosofía y Letras, rama de Psicología, miembro titular con función didáctica del APM-IPA, profesor del Instituto de Psicoanálisis del APM, es director del CACI-APM, miembro y fundador del Grupo IPU de Psicoterapia, cofundador de la revista Clínica y Análisis Grupal, es profesor de Elipsis, EPNAE y APNEA, autor de diversos artículos y conferencias. La presentación será realizada por el autor y por Jaime Espilka. Jaime Espilka es doctor en medicina, miembro titular con función didáctica del APM-IPA, profesor del Instituto de Psicoanálisis del APM y autor de numerosos artículos y conferenciante. Como el autor señala, la mirada y la escucha no son percepciones sensibles como el ver y el oír. Son productos de una percepción del sujeto cognoscente, son modos cualitativos de acercarse al conocimiento. Mirar es el otro nombre de la escucha. Desde un enfoque metapsicológico plural, fundamentado en la concepción freudiana, reflexiona sobre temas controvertidos en la literatura psicoanalítica. El traumatismo originario, el yo ideal, la neurosis narcisista, el complejo paterno en el hombre de las ratas, el complejo de Edipo como mediador de la cultura o el sueño como producto del límite. Los 5 últimos capítulos de su libro se acercan a la cultura, a la filosofía de Nietzsche, contemplando la locura como destino, un destino marcado por la búsqueda de un padre portador de la ley. Búsqueda resignificada en la obra literaria de Kafka y en las reflexiones de Juan José Rueda acerca de la creación literaria de Kafka. En 1919, Kafka escribe Carta al padre, que no se publicaría hasta 1952. Sin duda, hubiese formado parte de los casos analizados por Freud de haberse publicado antes. Goethe, Freud, el psicoanálisis, la influencia del psicoanálisis en la cultura y finalmente el psicoanálisis del positivismo a la hermenéutica cierran capítulos de un texto que nos muestran la mirada y la escucha psicoanalítica de Juan José Rueda. Bueno, y ahora le damos la palabra al editor Manuel Esber. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes en un momento feliz de celebración de un libro densamente psicoanalítico que trabaja en núcleos esenciales del psicoanálisis. Yo no sé muy bien qué decir aquí, porque quien tengo a mi lado tengo que decir algo que se tiene que decir porque no se dice. Y se dice, pero no se puede decir porque se dice. O sea que ya sabéis que es un poco complicado, pero es un jeroglífico que expresa muy bien la complejidad mental. El libro expresa muy bien la complejidad mental y a mí me gusta mucho dentro de la colección que tenemos de la APM, que ya hay una serie de obras. Este es como que va muy al núcleo. Y además me encanta mucho, después de todo, los dos somos psicólogos, el autor y el editor, y se nota que él trabaja muy en conexión con la filosofía, en conexión con la literatura. Y hay una pequeña diferencia respecto de los libros escritos por médicos, que tienen el bagaje más médico, lo cual es también muy interesante. Pero para mí ha sido un placer un libro que está trabajando sobre filósofos, sobre autores de literatura, con una reflexión que es muy profunda. Y por último, el libro ya como guinda tiene un prólogo espectacular, por un analista que nos ha quitado mucha neurosis al culto y a mí. Entonces, también es un placer poder trabajar un libro juntando a un amigo querido y a un autor querido y respetado. Y no tengo más que decir, lo único que, como soy el editor, tengo que decir cómo se compra el libro. El libro se compra en primer lugar en la APM. La APM tiene afortunadamente una página web, entonces se puede comprar o bien en presencial, venir aquí y comprarlo, o bien a través de la página web, de lo cual yo me alegro.
Si no, la otra alternativa es la página web de Simática, donde tenemos imprentas en ya 10 o 12 países hispanoamericanos y podemos imprimir localmente y enviar a los compradores, de manera que los gastos de envío son muy reducidos. Nada más, después del punto comercial, ya digamos que cedo la palabra para que hable el gran sabio que tenemos aquí. Bueno, pues lo mismo que dice Manuel, para mí es un placer presentar el libro de Juan José Rueda, a quien me une un profundo cariño, una profunda estima. Conozco mucho todo el desarrollo de Juan José Rueda y sé que es una persona llena de curiosidad, de amor a la cultura, no solo al psicoanálisis, a la cultura, a la literatura, a la filosofía, al método científico, a las diferentes teorías de la ciencia. Y en ese sentido creo que es de loar y alabar esa cantidad de intereses que a Juan José lo motivan. Yo en el prólogo he dicho muchas cosas que tenía que decir sobre el libro. Solamente quiero insistir y recalcar el valor de lo que yo encuentro en el libro como el valor del pluralismo científico. El valor del pluralismo científico es enorme. El hecho de que Juan José tenga la libertad de poder recorrer tantos nombres, tantos autores, desde Freud hasta Lacan, hasta Foucault, hasta Kant, hasta Green, que pueda recorrer a filósofos como Nietzsche, que pueda hablar de personas tan importantes en la cultura alemana como Goethe, que pueda referirse a los trabajos de Kafka. Me parece que es la riqueza del pluralismo científico. El pluralismo científico no es solamente creer en los diferentes esquemas referenciales y tratar de unirlos y tratar de valorarlos a todos ellos. Es también poder juntar el psicoanálisis con todos los otros valores de la cultura. Y yo creo que en ese sentido Juan José tiene el mérito de haberlo hecho. Y de haberlo hecho de una manera, yo diría, poco, poco neutra, peleándose con los conceptos, peleándose con los autores, peleándose con los diferentes nombres, porque los diferentes nombres en realidad no son nada más que diferentes nombres de la razón, ¿no? Que cada uno pone su forma de decir lo que no se puede decir, porque se dice. Y yo creo que en ese sentido el pluralismo científico, insisto, no tiene que ser tachado, tildado de eclecticismo, ¿verdad? De escepticismo o de nihilismo o de alguien que no se quiere comprometer de una manera intensa con una idea, sino todo lo contrario. Yo creo que es un acto ético, que es un gesto ético fundamental, que es el poder poner en cuestión siempre la relación entre las razones y la verdad. Hay muchísimas razones, pero ninguna de las razones es la verdad. La verdad es absolutamente imposible. No quiere decir que no exista, no quiere decir que uno no tiene que luchar y no tiene que ceder en la búsqueda de la verdad, pero al mismo tiempo tiene que conocer que es imposible. Esto es muy importante. Si uno cede en la búsqueda de la verdad, cree que cualquier discurso es verdadero. Pero si uno no cede en la búsqueda de la verdad, aunque diga que la verdad es imposible, lo que hace es deconstruir todas las razones que quieren arrogarse la verdad. Y esto me parece que es muy importante, no ceder sobre la verdad, igual que Lacan insiste en no ceder sobre el deseo, ¿verdad? Porque si uno cede sobre la verdad, da lugar a que cualquier mentira puede ser verdad. En cambio, si uno no cede sobre la verdad,
lo que puede decir es que todas las verdades son mentiras. Y hay una diferencia radical, porque las razones se deconstruyen. Y las razones se deconstruyen, ¿por qué? Porque las razones no son naturales. La razón no es algo que es ajeno a la fe. Uno tiene que tener tanta fe en la razón como si tuviera fe en la religión. La razón no tiene ningún privilegio especial. Y fue Freud tal vez el que nos mostró el camino de que la razón no es el privilegio esencial del sujeto. Todo lo contrario, con la idea de inconsciente, Freud destituyó que la razón sea un valor primigenio e indiscutible. Incluso la razón aristotélica, la famosa razón aristotélica de la lógica de de la identidad, de la no contradicción, del tercero excluido, de la razón suficiente que después Leibniz agregó. Incluso la lógica aristotélica es una razón en la que hay que tener fe, porque no existe ningún fundamento. La lógica aristotélica es un abismo, está construida sobre un abismo. ¿Se tiene fe o no se tiene fe en la lógica de Aristóteles? Y Lacan dijo, Freud dijo que la lógica aristotélica tenía un valor que está siempre destituido por el inconsciente. El inconsciente es la destitución del valor de la lógica aristotélica. ¿Hay que tener fe en la razón? Sí. ¿Y cómo se consigue la fe en la razón? Bueno, para Freud, y yo creo que es parte de todo el desarrollo que Juan José va a hacer en el libro, yo diría que para Freud la fe en la razón se consigue cuando el niño dice sí al no del padre. O sea, dice sí a la interdicción del goce en lo real por la madre. Y en ese sentido el núcleo edípico es fundamental. Pero aún ese decir sí al no del padre es también tener fe en la verdad de lo que el padre dice, que la madre es un objeto interdicto. Y sin esa fe en la razón del padre, todo cae. ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente es la destitución de esa situación. El inconsciente destituye la lógica aristotélica y la transforma en una lógica dudosa. Y los analistas estamos siempre en ese espacio tan delicado, en esa frontera tan delicada entre destituir la lógica aristotélica y querer restituirla, entre creer y tener fe en la razón y al mismo tiempo destituirla a través del inconsciente. Por eso la razón de Freud, la razón psicoanalítica, a mi juicio, y es lo que tal vez Juanjo de alguna manera va a desarrollar en su libro, la razón psicoanalítica es una razón totalmente edípica. Es una razón absolutamente puesta en cuestión por la fe que se tiene. Esa fe es lo que permite que uno crea en el analista cuando tiene una transferencia positiva sublimada que le permite acceder a la curación. Y sin esa fe en la razón, todo trabajo es totalmente nulo. Es otro tema del que habla Juanjo cuando habla de las neurosis narcisistas, ya es una crítica maravillosa a ese concepto. Bueno, podríamos extendernos mucho. Todo el tema del trauma originario es un tema que a mí me interesó muchísimo, sobre todo cuando uno piensa que para Freud, en el año 1897, en las famosas cartas heroicas, Freud destituye totalmente el valor del trauma de la seducción y dice que no cree más en sus neuróticas porque en el inconsciente no existe ninguna prueba de realidad y no existe ninguna prueba de verdad y porque ni siquiera en los más profundos fenómenos psicóticos se puede recuperar supuestamente el recuerdo de ese trauma originario. Me quedo aquí porque si no podríamos hablar de muchas cosas y yo creo que la estrella hoy es Juan José y quiero que él disfrute de este momento tan lindo con ese libro tan maravilloso que es. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis in efficie y los que estáis en absentia.
agradeceros a todos vuestra presencia y acompañándome en este acto que para mí es muy importante, como señala Jaime, aquí. Quiero agradecer también a la asociación y al servicio de publicaciones, donde está Rosario, que me hayan aceptado la posibilidad de publicar el libro. Quiero agradecer también mucho a Manolo, a Manuel, su ayuda para el tostón que me dio para poner esto, quitar lo otro, arreglar. Pero bueno, al final el libro ha quedado muy bonito, a mí me gusta mucho, independientemente de los contenidos, que no soy yo quien para juzgarlos, ¿no? Pero por lo menos en la forma es un libro muy bonito. Y, y por último, pero no lo menos importante, gracias a Jaime por tener la amabilidad de, primero de prologarme el libro, que yo le agradezco infinitamente, y después, en un día como este, venir aquí a presentarme con esas palabras tan estupendas y tan agradables que a mí me producen muchísima emoción, porque ya se sabe que yo tengo mucho afecto. Entonces, una pequeña reflexión a la luz de lo que tú decías del padre, que me venía a la cabeza ahora hablando del tema del padre. Freud dice, creo que es en Moisés y el monoteísmo, no estoy muy seguro. Freud dice algo que me parece muy importante, ¿no? Él dice, no lo cito textualmente, él dice, la madre es cierta, se sabe, ¿no? ¿Quién es la madre? El padre no. Y por lo tanto, como el padre no es cierto, es el comienzo de la incertidumbre y por tanto del pensar. Y a mí eso me parece una frase absolutamente maravillosa, que para mí es divisa, si queréis verlo así, ¿no? Yo tengo un placer inmenso en poder pensar. Y Jaime decía una cosa que es tal cual, la curiosidad, ¿no? Me considero una persona curiosa, que me gusta moverme en múltiples niveles de conocimiento. Y bueno, y el producto de eso, bueno, por lo menos una parte del producto de eso es este libro, con esta serie de trabajos, que se dividen básicamente en dos, como me parece que lo dijo, no sé si fuiste tú o Jaime, o no me acuerdo quién, que son dos tipos de trabajos, los que son propiamente psicoanalíticos, de teoría dura, y otros que son más de, digamos, un acercamiento aplicado del psicoanálisis a otros ámbitos de la cultura, que es un ámbito que a mí me apasiona, que me gusta mucho, ¿no? Como no he podido hacer porque el libro, como el libro es, digamos, tiene muchos ámbitos y no se puede hablar de un tema, porque es un... he decidido hacer una intervención genérica sobre el tema, ¿no? Y genérica básicamente sobre lo que aparece en la contracubierta del libro, en la contraportada, mejor dicho, que es el tema de la mirada y la escucha, ¿no? Que me parecen dos elementos centrales, sobre todo la escucha, obviamente, que es el otro nombre de la mirada, por jugar un poco con eso. Como podréis saber, supongo que habréis visto la portada del libro, yo elegí un cuadro del pintor romántico Caspar David Friedrich, ¿no? Que es, a mí me gusta mucho, es un pintor muy sugerente. Él pinta mucho inmensidades y personas de espaldas mirando. Es bastante frecuente en él, ¿no? Y me pareció un elemento como significativo de lo que es nuestra profesión, ¿no? Una mirada, y en este encuadro en particular, que se llama Caminando o Caminante sobre el mar de nubes, me parece que es muy significativo como metáfora de nuestra profesión. Y escribo lo siguiente. El cuadro que ilustra la portada del libro, obra del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, Caminante sobre el mar de nubes, muestra a un hombre que contempla un horizonte brumoso que sin embargo deja entrever ciertas formas. Metáfora de nuestra condición de psicoanalistas al encontrarnos ante el enigma del paciente, esto es, la bruma que oculta lo no dicho, lo no pensado, pero que deja un rastro que permite ir reconstruyendo y articulando sentidos. Y es desde esta posición que se produce en nosotros una mirada escucha que trata de desvelar aquello velado tras la narrativa y o el síntoma. La mirada, los modos de ver, el punto de vista, no están dados sin más por los órganos de los sentidos, sino que deben ser desarrollados en un largo aprendizaje, puesto que pertenecen al universo superior del pensar. Goethe, el último ilustrado y el primer romántico,
miraba el mismo fenómeno, la planta, el color, la meteorología, que sus coetáneos, pero miraba de otra manera. En él se confundían la mirada, y dice Goethe, no se trata de mirar otras cosas, se trata de cambiar la forma de mirar, y la escucha, que el fenómeno hable. Al buscar la filiación del pensamiento freudiano, todos conocemos por repetidos sus anclajes en la biología darwiniana, la neurología, la medicina finisecular, etc. Encuadradas estas en el pensamiento materialista mecanicista que impregna toda la segunda mitad del siglo XIX. Pero es mucho menos conocida la filiación romántica freudiana. También por eso elegí el cuadro que elegí. Por filiación romántica me refiero al romanticismo idealista alemán de finales del siglo XVIII, como señalan, entre otros muchos, Thomas Mann y Elizabeth Rudinesco, que dice: la teoría freudiana es la heredera del romanticismo y de una filosofía de la libertad crítica ilustrada. Algunas características de este movimiento, tales como la división del sujeto y el retorno a la vida interior, la introspección, la primacía del sentimiento sobre lo racional, el deseo, lo irracional, la melancolía. Ahí tenéis, por ejemplo, la novela de Goethe, Werther, que es un paradigma de muerte por melancolía. Si queréis, después podemos hablar un poco más sobre ello. El doble, ahí tenéis el texto de Freud sobre lo siniestro, donde él trabaja sobre un cuento de Hoffmann que se llama El hombre de arena, y el doble es un elemento patognomónico del romanticismo, y llega hasta el Oscar Wilde, cuando plantea el retrato de Dorian Gray. Todos estos fenómenos pueden ser perfectamente detectados a lo largo y a lo ancho del pensamiento psicoanalítico que Freud desarrollará a lo largo de su fructífera vida. Podemos incluir también la aparición de la llamada novela de aprendizaje, la Bildungsroman, tan en boga en el romanticismo, la más conocida de las cuales es Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, obra también de Goethe, y que nos ilustra sobre la odisea de la transformación vital de un personaje como resultado del conocimiento progresivo de sí mismo a través de sus avatares en el mundo. Para el expresivismo romántico, este es un término acuñado por Herder, que es, ahora voy a explicar qué es, digamos, el fundador del movimiento romántico del Sturm und Drang, que se llama Tormenta e Impulso. El expresivismo constituirá el punto de partida para que el hombre pueda expresar su mundo interior y construirlo. El sujeto adquiere así voz propia mediante el lenguaje. La palabra que narra es entonces el comienzo de la manifestación de la verdad del sujeto. Freud, el último romántico y el primer ilustrado de una nueva era. Esta segunda parte de la frase no es mía, es de Blas Matamoro. Es decir, cuando dice Goethe, el último ilustrado y el primer romántico, perdón, sí, el último ilustrado y el primer romántico, y este otro, Freud, el último romántico y el primer ilustrado de una nueva era, va a introducir en la llamada ciencia objetiva o ciencia del objeto, subrayo, la escucha de una subjetividad, de una biografía personal. La histeria para Freud tiene una historia que por primera vez aparece como tal en los historiales clínicos en estudios sobre la histeria. Una historia que determina lo que el sujeto ha llegado a ser y que debe ser resignificada a través de la cura por la palabra. La palabra es el punto de partida para que el sujeto pueda expresar su mundo y además reconstruirlo a partir de sus síntomas. Por eso señala Didier Rancière: Freud erigió en objeto de ciencia lo que hasta entonces no había sido sino un tema para obras de arte, el drama de una vida humana. El drama no se está refiriendo a nada terrible, se está refiriendo a la trayectoria de una vida humana, a los aconteceres de una vida humana. En efecto, Freud comienza ubicando desde casi el principio de su producción escrita el campo de estudio de lo que se llamará psicoanálisis en el terreno de la palabra, de aquello que nos hace humanos, de aquello que abre la posibilidad de que el sujeto advenga y diga, y sea interpelado y dicho por el otro. Mientras que para Janet lo dicho por la histérica era material de estudio
y para Charcot, información, para Freud se convierte en un vehículo para ir más allá, para escuchar lo no dicho, abriendo de este modo en toda su plenitud el campo de la escucha. En otros términos, el síntoma histérico se nos aparece como un lenguaje aún no codificado en palabras. Porque para que la palabra tenga eco y no reverbere en el vacío, es precisa la aparición de un interlocutor, de un otro que preste atención y pueda ir traduciendo y dando una nueva significación a lo dicho, a partir del instrumento psicoanalítico por excelencia, la escucha. Pero no cualquier escucha, sino la escucha atenta, a la que Freud llamó atención flotante. Yo creo que normalmente se hace mucho más énfasis en lo flotante que en la atención. Y la atención es importantísima. Hay que escuchar atentamente. Es decir, la atención flotante es aquella que permita al sujeto expresarse sin imponer un sentido, sin saturar la significación antes de tiempo, obturando la emergencia de significaciones que de otro modo no saldrían a la luz. El psicoanalista Jorge Saurí señala acertadamente: quien realmente escucha, ausculta atentamente lo invisible, pues su actividad se dirige a las significaciones inaudibles. Y también dice: la metodología de la escucha se abre, pues, al mundo de las significaciones ocultas. Y sigo insistiendo. Saurí dice también: por este motivo, el campo de la escucha no puede nunca estructurarse como un área científica en el sentido positivista, sino en una práctica artística donde el discurso es más poiesis que episteme. La creación, la poiesis, que eso significa poiesis, griego poieo, que es crear. La poiesis, según la define Heidegger, es la posibilidad de transmutación. Algo se aleja de su posición como una cosa para convertirse en otra. Podríamos decir que esto tiene que ver con el desplazamiento freudiano, que no es moco de pavo. Campo de la mirada, campo de la escucha, escucha creadora. El paso a partir de la significación mundana hacia la captación de significaciones ocultas e inaudibles es el terreno del nuevo paradigma freudiano, que lo emparenta con otro gran científico y poeta al que Freud admiraba profundamente, Goethe. Así señala Ansieux. Y esto Ansieux lo dice en su libro el Freud, el autoanálisis y el descubrimiento del inconsciente, que es un libro espléndido. Y dice Ansieux: y de pronto la perspectiva cambió. Le era necesario trabajar de manera diferente, descender en sí mismo hasta otro nivel, organizar paso a paso el material que así encontrara, sentirlo, sistematizarlo, reaccionar ante el tratamiento a que lo sometía y al construirlo, reconstruirse. Después del fracaso de sus identificaciones de juventud con Brücke, Meinert, Breuer y Charcot, Freud volvió a una identificación de su adolescencia. El parecido entre Freud y Goethe es asombroso. Cierro cita. Y ahora me gustaría leer una frase del filósofo Emilio Lledó, que también me parece que da en la tecla correcta de lo que es la escucha. En definitiva, dice Lledó, entender un texto, es decir, la escucha del decir del paciente, es hacer que todos los sintagmas que lo configuran sean iluminados por todos los paradigmas ausentes que lo constituyen. Freud alcanza la culminación de una de las características románticas por excelencia, la introspección. La mirada hacia adentro en busca de las motivaciones del deseo, del amor y de la angustia, del sentido de los sueños y de los recuerdos, y haciéndose eco del impulso fáustico, rompe con las concepciones que arrinconan el conocimiento, las concepciones ya sabidas y que funcionan como obstáculos epistemológicos, como plantea Bachelard en la formación del espíritu científico. De lo anterior, podemos deducir que el salto cualitativo que se produce a partir del pensamiento freudiano es debido a un cambio de la perspectiva de la conciencia en su modo de mirar. Pues desde el pensamiento construido por el modo de conciencia analítico-científico es imposible la visión y la comprensión de un universo tan dinámico y tan móvil como son los contenidos del alma humana, que, como todos sabéis,
En griego el alma significa psique, o sea, psique es alma. Con lo cual, cuando hablamos de aparato psíquico, estamos hablando de aparato del alma. Pues requiere un cambio en el modo de conciencia, en el modo de mirar, en el modo de escuchar. Y la complejidad del descubrimiento freudiano, la inmensidad de lo inconsciente y de su continuo movimiento, bien puede emparentarse con este otro pensamiento que Heráclito de Éfeso escribió hace 2500 años. Dice Heráclito, los límites del alma, caminando no hallarías, aun encaminándote hacia todos los caminos, tan hondo es su logos. Muchas gracias. Bueno, y ahora todos aquellos que quieran intervenir, los que estén aquí en la sala, que levanten la mano, y los que nos ven a través del ordenador, pues también que le pueden levantar la mano, que lo tienen en la parte de abajo, ¿no? Salta el micrófono para que se escuche bien. Sí, quiero felicitarte por este libro excelente, que estoy disfrutando, voy leyendo trompicones, pero tengo la impresión cuando lo leo, ya conozco, porque como compartimos espacio y hablamos tan a menudo, charlamos, compartimos despacho, no despacho, pero sí es local. Entonces, esos diálogos que intercambiamos a veces entre paciente y paciente, corriendo, porque yo soy paciente, lo que pasa, y bueno, pues tengo la impresión de leyendo tu libro, estar en ese diálogo que tenemos tan a menudo y que resulta tan, yo creo, tan gratificante y tan enriquecedor. Y a propósito del tema, porque compartimos muchas cosas psicoanalíticas, de cultura y otras cosas, un tema que nos es querido a los dos, a lo mejor también compartimos narcisismos. Sabes, el tema del doble, que me interesa mucho, es un tema tan interesante. Y ahora, al hilo de lo que decías, cuando tú decías la escucha flotante se hace más importante que la escucha, estaba yo pensando con el tema del doble. Me acordaba de la carta de Freud a Schlitzel, situándole como un doble, porque él había tenido la inhibición de contactar con él, porque consideraba una inhibición en que se veía tan reflejada en él. Yo estaba pensando un poco al hilo de esto, en cómo los psicoanalistas siempre hacemos tanto hincapié lógicamente en la diferencia, la importancia de la diferencia, y quizá se nos pasa por alto a veces también la importancia de esos momentos, no solamente en la cura, sino en el contacto con el otro, en el cual se funciona un poquito como en doble, en ese reflejo que permite también esos encuentros tan importantes. Tantas ideas que me gustaría que me aclaras un poco a qué te refieres con ese reflejo, con ese encuentro. Sí, porque ahí en ese momento el doble representa, bueno, estamos hablando de los siniestros, pero también representa algo que no está en lo diferente, sino en lo mismo. Y si piensas que esos momentos son productivos. Sí, yo creo que sí. Antes citaba la maravillosa historia de Peter Schleming, ¿no? Que es el hombre que perdió sus sombras. No oyen, sino... Vale. Sí, es que tenéis que hablar un poquito más alto Sí, porque no que oyen. antes citaba la novela de Conchamiso, ¿no? La maravillosa historia de Peter Schlemil, el hombre que perdió su sombra, y yo creo que ahí apunta algo de lo que dices tú, porque la sombra
aparece como aquello necesario. Es decir, sin la sombra, sin ese otro sombra, metafóricamente hablando, uno es menos uno, ¿no? Entonces yo creo que el doble tiene un aspecto siniestro, tiene un aspecto de un narcisismo rebotado, pero también tiene un aspecto apaciguador en la medida que puede haber el encuentro con lo otro, que es lo uno también. Yo creo que hay encuentros que son muy gratos desde ahí, el isomorfismo, si lo quieres llamar así, ¿no? Me parece, así lo pienso yo. Sí. Vale. Muchas gracias. Luis Conde ha levantado la mano. Puedes intervenir, Luis. Hola, buenas tardes. Hola Luis. Eh, Soy muy amigo y admirador de los dos. El editor no lo conozco, pero a los dos, bueno, a los tres que estáis en la mesa os admiro. De entrada, pedirte disculpas, Juanjo, pero me ha acobardado con la lluvia para no estar presente, ¿no? Pero sí quiero comentarte que tú y yo llevamos desde que comenzamos hablando de psicoanálisis, de historia, de literatura y de filosofía, ¿no? Y yo tengo que agradecerte algo que tengo tu libro, estoy con él subrayado totalmente, porque en realidad lo que me has organizado en la cabeza es ese tema no de las neurosis, sino de lo que está más allá de la neurosis. El tema del narcisismo, que vamos desde los pacientes borderline, valga la expresión, a los psicóticos, ¿no? Y en realidad me has terminado de que yo pueda entender una parte del psiquismo humano, tío, que yo, hasta que no te he leído, no me ha aclarado. No, agradecerte esto, Juanjo, simplemente que hables de qué significa el narcisismo, como algo que le faltaba en el desarrollo freudiano, digamos, ¿no? Para entender. Bueno, Luis, como dice Luis, somos viejos camaradas de muchas batallas de hace unos 50 años aproximadamente. Y Casi nada. hemos hablado de todo lo divino y lo humano, e incluso del inframundo. Y nada, pues nada más agradecerte el elogio y que sé que lo haces con todo mi cariño y yo te devuelvo lo mismo. Me encanta que estés aquí, me hubiera gustado que estuvieras aquí y tomar algo luego, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Te has acobardado, como ya estamos mayores. Bueno, Luisito, un abrazo. Venga, mucho cariño, Juanjo. Bueno, me voy a permitir intervenir. A mí me gustaría que nos contases un poquito tu visión acerca del vínculo entre Freud y Nietzsche. Bueno, yo lo he leído por encima, o sea, sí, como se Texto. lee, sí, así muy rápidamente, pero bueno, me gustaría escucharlo de ti directamente. Bueno, vamos a ver qué puedo decir. Bueno, una cosa es el vínculo entre Freud y Nietzsche y otra cosa es el trabajo sobre Nietzsche, que son dos cosas distintas. Es decir, Freud siempre, él tuvo mucha relación, como sabéis, con Louis André Salmé, que fue una de las primeras psicoanalistas y además de un nivel teórico muy importante. Suyo es el concepto de narcisismo de vida, narcisismo de muerte, el texto muy bonito. Ella tuvo mucha relación con Freud, mucha, porque era una mujer muy inteligente, y a la vez ella fue la amada de Nietzsche durante una serie de años, que no pudo llegar a ningún lado, ¿no? Y entonces, digamos, Nietzsche se quedó con la miel en los labios porque Luan de Salvé no le quiso como hacer como pareja, no estaba enamorada de él. Eh, Freud siempre renunció a, porque Freud además tenía una costumbre muy particular, él siempre decía que no había leído A, ¿no? Él nunca había leído Schopenhauer,
nunca había leído a Nietzsche, nunca sabía nada de Nietzsche, y sin embargo, ahí en las reuniones de los miércoles, famosas reuniones de los miércoles del Círculo de Psicoanalistas de Viena, en 2 ocasiones sale el tema Nietzsche y hablan de Nietzsche, ¿no? Y Freud no lo quiere tocar. Yo ignoro cuál es la razón. Para mí es una sombra que está ahí sobre Freud, pero como tantas otras, ¿no? Porque no es solamente Nietzsche, hay un montón de cosas de las que él o no tiene conciencia, como el romanticismo que decía antes, ¿no? Como toda digamos, la influencia que Freud tiene de múltiples lugares. De Schopenhauer también, es muy intensa la influencia de Schopenhauer en Freud, sobre todo en lo referente a la sexualidad. Eso es muy Schopenhauer, ¿no? Todo el tema de la pulsión, el concepto de pulsión viene de la voluntad de Schopenhauer, que está ahí, que impugna, que impulsa, ¿no? Luego está todo el aspecto yo diría, del judaísmo de Freud, ¿no? Porque todo el juego con las palabras, ¿no? Que Freud plantea en los sueños, en los actos fallidos, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con su pensamiento, estructura de pensamiento judía, que sabéis que los judíos, hay una rama que son los cabalistas, que trabajan mucho con la lengua del Talmud, buscando múltiples sentidos. Eso es muy judaico, ¿no? Entonces, también está esa influencia. En el tema de Nietzsche, cuando yo he trabajado este texto, no he hecho tanto hincapié en la relación con Freud, sino en la historia propia de Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un hombre muy atormentado, como sabéis, un nómada eterno, no termina nunca, muere loco, sabéis la famosa anécdota del caballo de Turín, ¿no? Muere loco creyéndose que es el rey Víctor Manuel de Italia. Hay toda una historia muy determinada, y a mí me gusta mucho pensarlo así. Hay una enorme determinación de Nietzsche por parte del padre. Y el padre es un padre y madre, ¿sí? Es un hombre suave, blando, bueno, ¿no? Pero no marca, como decía antes Jaime, no marca una buena ley, sino que al revés, construye en Nietzsche una expectativa de grandiosidad a la que Nietzsche no tiene otra opción que seguir en ella. ¿Por qué digo esto? Porque Nietzsche nace el mismo día del mismo mes que nació el emperador prusiano, ¿sí? Que era vamos, un ideal para el padre. Y entonces el padre de Nietzsche le puso los mismos nombres que el emperador de Prusia. Y así está bautizado con los mismos nombres. Hoy te bautizo con los nombres de mi amado emperador, bla, bla, bla. ¿Sí? Y no solo eso, sino que también lo voy a leer porque yo creo que va a ser mejor que lo lea, ya que lo tengo aquí a mano, para no hablar por uno de pajas. Aquí. Eso lo dice el biógrafo de Nietzsche, Werner Ross, en un libro espléndido que se llama Nietzsche, el águila angustiado. Dice, el día del bautismo del niño, el párroco escribió en el registro el versículo 66 de Lucas 1, que dice, y cuantos las oían, las cosas que decían, inmediatamente las grababan en su corazón, preguntándose pues, ¿qué llegará a ser este niño? Esta es la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Inmediatamente viene la profecía de Zacarías. Y tú, niño, has de ser profeta del Altísimo. Eso está digamos, en la partida de nacimiento, por decirlo así, de Nietzsche, que con los años se convirtió en Zaratustra, es decir, bajó de la montaña con unas nuevas tablas de la ley. En ese sentido, en otros más, que si queréis leerlo, el trabajo que está muy bien, hay un vínculo muy importante. Freud, y eso a mí me gusta mucho pensarlo, Freud también está determinado de otra manera, obviamente, porque el padre de Freud no era el padre de Nietzsche, que murió, por cierto, cuando Nietzsche tenía 5 años. Es decir,
que hay un padre idealizado que te determina, pero que muere y uno no lo puede terminar de matar, por decirlo así, ¿no? Freud no, Freud tiene un padre, con sus más y con sus menos, pero el padre de Freud, Jacob, ¿no? Es un hombre cultivado en el judaísmo, que tiene una Biblia que le regala a Sigmund, y que de alguna manera le hace que aprenda hebreo, porque Freud estudia hebreo un tiempo. Y el padre de Freud, que se llama Jacob, es el mismo padre de José, que es el de José, el que interpreta los sueños del faraón, ¿no? Entonces, la interpretación de los sueños está, para mí, bajo la admonición de ese José de la Biblia, cuyo padre Jacob es como el padre de Freud, y él también desvela, de alguna manera, los sueños y el misterio de los sueños, ¿no? No sé qué decirte. Muchas gracias. Nos has Sí, sí, dicho claro. mucho. A mí me interesa mucho cuando insistes en toda la cuestión de la palabra, ¿verdad? Porque uno podría pensar que en realidad uno cura con palabras a lo que se enferma con palabras. Y yo creo que en un punto de vista importante, tú hablabas de la formación talmúdica de Freud. Yo creo que es importante poner hincapié en esto, que el sujeto que se cura con palabras se enfermó con palabras. Es como si uno dijera, Freud descubrió que la enfermedad del alma tiene que ver con la enfermedad del habla o con la enfermedad de las palabras. Pero no solo por las palabras oídas, las malas palabras oídas o las difíciles palabras oídas, sino por el hecho de que el habla enferma, porque el habla nos promete, nos exige, nos seduce, nos invita a una verdad, a una objetividad, a un saber, pero al mismo tiempo nos destituye de esa posibilidad, porque por hablar no podemos terminar de decirlo. Hay algo de una enfermedad de la palabra que yo creo que es muy importante poner en cuestión y tiene mucho que ver tal vez con el tema tuyo del trauma originario, ¿no? Que tú tomas una larguísima reflexión de diferentes autores, de Ferenczi, de Pierre Blanier, de Kohut, de Kant, de Green, que me pareció muy, muy interesante, y donde está en juego justamente qué es lo que se considera el trauma. Si el trauma está en un lugar distinto del de la palabra, ¿sí? O si el trauma está solamente en el lugar de lo que el sujeto enferma por la palabra. ¿Y cómo se podría curar con palabras algo que no fuera de la palabra, ¿no? Eso en un sentido, ¿no? Y yo creo que es muy interesante esta cuestión. Volviendo al tema de Nietzsche, simplemente un pequeño agregado, porque tú haces un análisis muy bonito sobre la patología nietzscheana, digamos, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que es muy importante considerar a Nietzsche como el fundador, tal vez, de la sospecha sobre la razón, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Volviendo a lo que tú decías de la patología de Nietzsche, que Nietzsche no pudo decirle suficiente sí al no del padre y no pudo decirle suficiente no al sí de la madre, digamos, ¿no? Pero él, sin embargo, inicia una crítica de la razón donde muestra que la razón es también parte de la voluntad de poder, ¿no? Que hay en la razón una autoritas, un poder, no una verdad, sino un acto de poder. Y en ese sentido, todo el pensamiento de los filósofos posteriores, como Foucault, como Deleuze, como Derrida,
insisten justamente en la destitución ilustrada de la razón, porque una cosa es la razón ilustrada y otra cosa es la destitución ilustrada de la razón, que es lo que a mi juicio hace Freud, ¿no? Bueno, agregar simplemente estas cosas. No sé, pues, el tema de la palabra es un tema complicado, ¿no? Muy complicado, el tema de la palabra, ¿no? Es decir, yo diría, más allá del tema de la punta de los filósofos constructivistas, ¿no? Yo apuntaría al tema de la cura por la palabra, ¿no? Es decir, ¿qué es la cura por la palabra? No podríamos, en la cura psicoanalítica, corregir una estructura apalabrada disolviendo el vínculo del sentido previo para ir generando otro vínculo de sentido que sea capaz de librar al sujeto de su determinación. Yo diría que hay palabras duras, No se oye. palabras densas, palabras que atrapan y palabras que liberan. Hay palabras... Se oye. No se oye, no se oye, No sé qué hacer. no se oye. Lo está intentando arreglar Arantxa. Yo no puedo hablar más fuerte. Es problema del micro. A ver ahora, probando. ¿No? Nada. No, si es que no, Ahora sí, dicen que ahora sí. Ahora sí, ¿Cómo? Sí. ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya no sé si estamos diciendo. No, decía que hay palabras que curan y palabras que enferman. Porque el paradigma de la palabra enferma es, digamos, por tocar un tema que es paradigmático, el neurótico obsesivo, ¿no? Esa palabra densa, pesada, que no termina, circular, ¿no? Que tiene un peso específico, casi como si lo llevaran con forjas, ¿no? O una palabra liviana, una palabra que libera, una palabra que podríamos llamar la palabra poética, ¿no? Porque una palabra poética es una palabra que libera, ¿no? Y todo el juego metafórico, ¿no? El juego metonímico y metafórico de la poesía, de la creación, que yo insisto en esto mucho, ¿no? Para mí es liberador, ¿no? Y creador de otras cosas, ¿no? Nuevas, ¿no? Y eso, quien lo dice muy bien es María Zambrano. María Zambrano habla mucho de eso, de la palabra creadora, de la palabra capaz de nombrar de nuevo una y otra vez algo que ya aparentemente estaba nombrado. Y yo creo que ese es un desafío, ¿no? Para nosotros como personas y para nosotros como psicoanalistas, el poder nombrar y nombrar y nombrar y nombrar, ¿no? Como dice Simeone, partido a partido, ¿no? Bueno, Vale, muchas gracias. José María Roteta, tienes la palabra. Bueno, Juanjo, muchas gracias por el libro. Estamos esperando que nos llegue, por lo tanto todavía no lo hemos leído, pero estamos deseando recibirlo para leerlo. ¿Me escuchas bien? A ver, Habla un poquito más alto. Es que no sé por qué no se oye. No se oye, sigue sin oírse bien. a ver, José María, inténtalo. A ver. A ver, ahora, ¿me oís ahora? Mm, Es que soy ¿No me oís? Sí, se escucha. Vale, José María, venga, vamos a intentarlo. Ahí la tecnología. ¿Me podéis oír ahora? Sí, te oímos bajito, pero te oímos. nosotros, por lo menos. Nosotros sí te oímos. Vale. A ver, decía que muchísimas gracias por el libro, que todavía no lo hemos recibido, pero estamos deseando leerlo. Y quería comentar algo que has dicho tú en tu exposición, hablando de la poiesis, de la creación. Has dicho que para ti es
un asunto que está muy cerca del desplazamiento freudiano, que lo he entendido así. Exactamente. Eso lo he entendido perfectamente, el pensamiento freudiano. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿He entendido bien? No. Vale. Me explico un poquito. No es la poiesis. Ahí está. La poiesis en sí misma es creación, ¿no? Sí. Cuando yo he hablado del desplazamiento, he hablado de una frase de Heidegger, que dice, cuando una cosa deja de ocupar el lugar que tenía para convertirse en otra. Nada más. Sí. Y eso yo lo juntaba o lo unía con el concepto freudiano del desplazamiento. Pero la poiesis no necesariamente está unida a eso. ¿Sí? Vale, La de poiesis, acuerdo. como digo, es creación, es algo que yo creo que es algo que nosotros deberíamos poder hacer todo el tiempo, crear, crear, crear. Por eso es tan importante en el mundo de ver la escucha atenta y la posibilidad de introducir palabra que rompa esa unión armada, ¿no? Para sobrevivir de muchas personas, ¿no? No, de acuerdo. Es que me había llamado la atención esa unión entre una cosa y otra. Gracias, Daniel. Juanjo, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Pues sí. Hemos compartido muchos momentos en los que comidas agradables o cenas agradables, algún que otro dry martini, lo hemos acompañado de recuerdos y también lo hemos acompañado de momentos en los que surgía de una forma natural, como eres tú, temas sobre el psicoanálisis, sobre la clínica, sobre la teoría, sobre la epistemología. Entonces yo quería agradecerte este libro, me parece un libro magnífico, que tiene distintas lecturas posibles, tantas como lectores. Una de las cosas que me ha gustado de tu libro es que señalas algo que a mí me fascina mucho en Freud, que es su genialidad. Yo llamo la genialidad cuando él escribe cosas del año 1890, escribe cosas del año 1900, que no las desarrolla, pero que luego las retoma 20 años después, como si fuese natural haber dejado 20 años algo que quedó allí. Y me parece que toda esta reflexión que tú haces en el libro sobre conceptos y la relación que tiene Freud con su teoría y con la clínica y con la cultura, me parece que es como un homenaje a esta genialidad, a este personaje genial, donde lo más genial es aquello que él dice y no desarrolla, y luego lo desarrolla posteriormente. Entonces te agradezco muchísimo los distintos momentos en los que en tu libro afrontas esos momentos de genialidad y señalas a su vez cómo posteriormente, y casi como si no se diese cuenta a veces sabe de lo que está hablando, de algo que ya nombró, pero hay veces que lo habla como si fuese nuevo 20 años después y ya lo había citado o ya lo había nombrado 20 años antes. Así que muchísimas gracias por ese trabajo tan minucioso, tan rico y tan exquisito. Muchas gracias. Una cosa, solo una cosa. El tema del Padre Incierto es de la ley romana. ¿De la ley romana, Ah, que dice mater certissima, pater incertum est. perfecto. ¿No? Vale. But, lo que otro lo añade el proyecto. Eso de que da cabida al pensamiento. Eso me parece maravilloso. A mí me gustó mucho lo que dijiste 20 años después. Suena un poco al tango, no veis ya menos nada, que soy la mirada. Y a los tres mosqueteros. También. Pero es interesante porque cuando Wittgenstein escribió su Tractatus famoso, le dijo al editor, lo más importante de este libro es lo que no está escrito. Sí.
Bueno, pues yo te agradezco, Daniel, tu opinión y todo el recuerdo que traen de los doctores. Artículos. Bueno, no tan artículos, ¿no? Efectivamente, es verdad lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Que Freud es un arca de siempre. Y sobre todo una cosa, el concepto, hay una cosa que dice Goethe que a mí me parece muy importante, que es que el objeto, lo que sea, hable, ¿no? Que el concepto, en este caso, no termina nunca de ser ceñido, no termina nunca de ser terminado, sino que siempre puede eh, promover o hacer fluir de él nuevas cosas. Estaba buscando una cita de María Zambrano que tengo por ahí, pero no la encuentro, que dice algo de esto mucho más bellamente que yo, ¿no? Es literalmente lo que estás tú planteando y lo que yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que a mí siempre me fascina porque yo siempre le doy Freud, siempre descubro algo que no he pensado antes, siempre, siempre. Y que a su vez me conecta, como decía Jaime antes cuando lo presentaba, con una enorme cantidad de cosas, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me fascina. Entonces, te agradezco que lo resaltes de alguna manera, porque estoy totalmente de acuerdo. María Elena. Bueno, Juanjo, yo te felicito también. La verdad que siempre es una alegría que alguien nos regale su pensamiento, su práctica. ¿Se oye? Sí. Yo creo que va a ser un libro que me va a interesar muchísimo, porque me parece que está muy centrado en el narcisismo, que es un tema que yo sé que a ti te ha interesado específicamente y a mí también, en su relación con los ideales, con el Edipo. Y creo que también hay un aporte importante en el libro de un diálogo con la cultura. Entonces, bueno, Jaime hablaba de este pluralismo en un sentido positivo, pero también lo interdisciplinario de la época actual es un riesgo. Es un riesgo, pero bueno, que cada uno asume y soluciona como de acuerdo a su propia historia, ¿no? Pero a mí me parece que tú justamente vas a los orígenes freudianos en su diálogo. Tú dices que, bueno, más o menos, pero yo lo he pensado así, en su diálogo con la filosofía y con la literatura. Me gusta pensarlo así, no tanto como análisis aplicado, sino como... No, tienes razón, sí. Estoy de acuerdo. Y muchas gracias y realmente me enhorabuena. Sí, bueno, muchas gracias, María Elena, por tus buenas palabras, y te agradezco mucho, sabes que las aprecio. Y es cierto lo que tú dices sobre el tema de la unión, ¿no? Es decir, por eso yo creo que el psicoanálisis es un pensamiento, que surge en un momento de la historia, finales del 19. La interpretación de los sueños es de 1899. Y es un momento donde el cambio de paradigma está. Y también es así que en 1900, 1901, 1902, Max Planck empieza a sentar las bases de la mecánica cuántica, que es una gran revolución en la física. Einstein, en 1905, escribe el primer acercamiento a la relatividad sobre el tema del tiempo y del espacio. Y ese es, Freud hace un enorme cambio de la relatividad del tiempo y del espacio dentro del sujeto, ¿sí? A mí me gusta pensar que lo inconsciente, me gusta más llamarlo lo inconsciente que el inconsciente, porque el inconsciente siempre habla de un lugar, mientras que lo inconsciente habla siempre de un producto, de un algo que está ahí, que se mueve. Lo inconsciente, que Freud lo cambia en el año 15, como sabéis, ¿no? Primero habla de primera tópica, el inconsciente, el preconsciente, el inconsciente. En la segunda tópica no. En 1915 titula el artículo Lo inconsciente, es decir, aquello que tiene características de inconsciente.
¿no? Y es múltiple. Entonces, Freud produce un pensamiento dentro del sujeto que se aparenta, a mi modo de ver, con el movimiento radical de cambio de la física en el mundo exterior. Y eso me parece fundamental. Y eso es uno de los grandísimos, diría yo. Y muy poco, yo creo que está poco valorado esto en la ciencia oficial, ¿no? Está muy ligada a esta cosa del presentismo, del mecanicismo, lo explicativo, lo que tú decías el otro día, el causalismo, ¿no? Y a mí me parece un error, ¿no? Freud nos dice, no, ¿cómo que causalismo? Sí, hay una cosa que se llama sobredeterminación, es decir, que hay múltiples posibilidades, o varias, ¿no? Que se produzca un efecto, no hay solo una causa, y a su vez esas causas anteriores están determinadas por otras cosas, por lo cual la complejidad que Freud nos pone ahí es brutal, y a mí eso me admira todo el tiempo que me acerco al pensamiento freudiano, ya sea directamente a Freud o alrededor, por esto que señalaba María Elena de la cultura y de la mirada desde el psicoanálisis a la cultura, desde el psicoanálisis a la filosofía, desde el psicoanálisis a la literatura y viceversa. No olvidemos que contemporáneamente a Freud está Marcel Proust, que es el gran revolucionario de la introspección. Y bueno, yo creo que esto es un tema inagotable. Es decir, bueno, pero me callo aquí, pero podría seguir. Bueno, Habla. no, ahora que hablar de lo inconsciente y pensando justamente que no es algo que se pueda localizar, y esta es la crítica, ¿no? Y político, las personas estas que dialogaron con el psicoanálisis en una época realmente muy fecunda, ¿no? Pensaba en que Freud justamente señaló cómo los poetas, lo que querías presentar, se anticipaban a poder aproximarnos a eso que tú denominabas inaudible. Y en este sentido, sobre todo, me gustaba como enfatizar ese aspecto de la relación con estos diálogos psicoanalíticos. Sí. Sí, a mí me parece siempre muy significativo cómo Freud, desde el año 6, 5, 6, 7, exactamente no recuerdo, cuando escribe El delirio y los sueños de la Gradiva, que es una novela de la época, que hace un maravilloso acercamiento a una obra literaria, que yo sepa, el primero que hace Freud, no sé si hay alguno anterior, y a partir de ahí entra en toda una dimensión donde puede hablar de Moisés de Miguel Ángel, puede hablar de Leonardo, puede hablar de tantas y tantas cosas que tienen que ver con la cultura, con lo siniestro, con Hoffman, y hay un diálogo muy fecundo en el encuentro de Freud con el instrumento, con el pensamiento que construye ese pensamiento analítico. A mí me gusta distinguir dos partes ahí. A veces se cree que el psicoanálisis es una cosa, no. El psicoanálisis, para mí, hay dos. La metapsicología y un sinnúmero de teorías que van surgiendo y que se reproducen como amebas, ¿no? La metapsicología freudiana, que para mí está conectada en el ámbito de 1895 hasta 1903, 1904, es decir, los textos principales donde Freud habla de qué es lo inconsciente, cómo es el funcionamiento del inconsciente, que yo creo que no se aprende suficientemente, y otra parte que serían todas las teorías, ¿no? Que salen a partir de ahí, múltiples, y siempre no terminan nunca. Yo creo que lo inamovible del pensamiento freudiano es eso. No digo inamovible en cuanto a una cosa férrea, sino lo inamovible como fundamento. Y a mí me parece que la metapsicología es el fundamento para poder llegar a ser buenos psicoanalistas. Hay que estudiar y estudiar una y otra vez la metapsicología, ¿no? Esto parece publicidad. ¿No? Pero la metapsicología o el pensar psicoanalítico, el recuerdo, que tiene que ver con la metáfora, con la metonimia, o sea, el desplazamiento, la condensación,
el APQ, que es fundamental, la atemporalidad del inconsciente, la sobredeterminación, no sé si me quedo alguno, pero seguramente me dejo alguno. Eso es el pensamiento psicoanalítico, eso, básicamente. Y si eso uno lo tiene incorporado bien, se puede mirar cualquier elemento de afuera y poder entenderlo de otra manera, mirarlo de otra manera, ¿no? Eso es lo que me parece más importante de todo lo que he dicho, es mirar de otra manera. A mí me gusta mucho lo que dices. Y yo quisiera enfatizar lo que tú hablas sobre la poesía, ¿no? Volviendo al tema de que el inconsciente lo produce el analista, ¿no? Por eso hay tantos inconscientes como analistas. No está en ningún lado. Está producido por la palabra del que habla y la palabra del que supuestamente interpreta lo que el otro habla. Y lo que tú decías de la interdisciplina, eso me parece muy importante, porque no hay mejor manera de hablar de algo que hablando de otra cosa. Ese es el método de la asociación libre. O sea, la mejor manera de hablar de algo es hablar de una cosa diferente, porque ese algo no existe en ningún lugar. Ese algo también es parte de la poiesis que se va construyendo. Esto me parece que es muy importante poder escucharlo así. Y cuando tú hablas de la metapsicología, Juan, pues yo te quiero preguntar algo. ¿Tú no piensas que Freud, de alguna manera, fue el primer físico cuántico del alma? Porque en realidad uno podría decir que todas las leyes del inconsciente son prácticamente las leyes de la física cuántica. Como si uno pudiera decir, el yo y la lógica aristotélica es la física newtoniana, pero el inconsciente es la física cuántica. Y con todo lo que la física cuántica habla, sobre todo el principio de incertidumbre y muchas leyes de la física cuántica que son las leyes del inconsciente de Freud. Y en ese sentido me parece que eso habría que enfatizarlo, que Freud en realidad fue el impulsor principal de la física cuántica. Sí, mira, me parece muy bien lo que dices, porque eso yo lo llevo un tiempo pensando, además lo hablamos algo el otro día con el bueno, efectivamente, yo antes he nombrado en 1899 y 1900 Max Planck, y efectivamente yo creo, como dice Jaime, no lo he dicho por pudor, pero creo que puede ser un precursor en otro ámbito de lo que es la mecánica cuántica, que es una revolución enorme. Y digo precursor porque hay una frase que a mí me gusta mucho, llevo rato pensando cuándo la voy a leer, porque la voy a leer, y a mí me gusta mucho y que ilustra algo de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y la frase en cuestión es de Schopenhauer. Dice Schopenhauer, en el espíritu del tiempo, Zeitgeist, de cada época, hay un afilado viento del este que sopla a través de todas las cosas. Yo puedo encontrar huellas de ello en todo lo que se ha hecho, pensado y escrito, en la música y en la pintura, en el florecimiento de este o aquel arte. Deja su marca sobre todas las cosas y sobre cada uno. Yo creo que un poco eso habla de lo que estamos hablando, de que hay un espíritu de la época que, y otros muchos registros que no vamos a entrar ahora, pero que evidentemente ahí se produce un cambio, un giro importantísimo de pensamiento, la construcción del mundo, del hombre y demás. Bueno. José María Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola. Saludos a todos. Muchas gracias por los intervinientes. Yo tengo el libro y estoy en la portada.
Yo cuando vi tu libro me impresionó porque esa es una pintura para mí, tiene mucho, desde la primera vez que lo vi hace mucho tiempo, me produce un sentimiento muy profundo y no voy a decir ambivalente, sino más bien como el cierto vértigo. Ese mirar al vacío, pero con esa pose de la persona, ¿no? Con una gallardía, con una... Bueno, que me hace... Bueno, estoy de acuerdo con lo del romanticismo alemán, del idealismo alemán, que es un tanto el romanticismo, un tanto, diría, narcisista, prepotente, que, como ha dicho Jaime, nos ha recordado, el inconsciente, pues te deja en el aire, te deja en el vacío. Pero esa mirada de la persona está con gallardía, con sosteniéndose en ese vacío, ante ese vacío, ¿no? Me parece como muy, muy ilustrativo, muy interesante, y por él lo ligaría con que, bueno, esta situación un poco me lo rescata ese Freud que tú lo defines como el último romántico y el primer ilustrado de una ilustración nueva. Creo que es lo que salva ese romanticismo. Y desde ahí el psicoanálisis como la ciencia de lo subjetivo. Me parece importante lo que habéis expuesto, ¿no? Esa defensa del psicoanálisis como ciencia de lo subjetivo. Muchas gracias. No, dice que hay la defensa del psicoanálisis como ciencia de lo subjetivo. Lo confirma. Bueno, muchas gracias, José Mari. No estoy tan de acuerdo contigo con el romanticismo, pero bueno, ya lo discutiremos en otro momento. Espera un momento. Almudena, ¿quieres intervenir? No, es que ahí hay una mano. Es mi... Vale. ¿Alguien más quiere intervenir? Antón del Olmo. John. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antón? Juanjo, Jaime. Oye, Juanjo, no he podido dejar de acordarme cuando empecé a ir de candidato a Madrid y me encontraba con el Pagasarri, porque tú eras como el Pagasarri para mí, tan grande, tan alto. Digo, no sé si le va a llegar lo que le digo, pero si te acuerdas, siempre te contaba un chiste de Bilbao que es como una tesis sobre el narcisismo. Pero iba más un poco por otro lado. La portada esa me parece magnífica, pero me recuerda también a un cuadro del belga Magritte, en la que hay alguien, un hombre, que se está mirando en un espejo y en vez de ver su imagen, ve la misma imagen que vemos, el observador ve del observante, ¿no? Que es su propia imagen, pero de espaldas. No sé si os recordáis, que me parece como muy evocador de esto del traumatismo a la epistemología, ¿no? Y luego quería decir una cosa que es, acabo de leer un artículo de un editor que dice que a todo libro le sobran 75 páginas. Y entonces yo me pregunto, ¿qué será eso de las 75 páginas que faltan, ¿no? Porque entre los chistes aquellos que hablábamos cuando siendo candidato nos reíamos mucho allí antes de entrar en nuestros seminarios respectivos, y ese libro que tú has podido producir me produce una fantasía, ¿no? Todo ese camino que has recorrido para poder escribir un libro como este, del que no he tenido el gusto de leerlo todavía, pero que se te nota con un trabajo de cultura, un trabajo de pensamiento muy, muy intenso, muy, no solo curioso, sino también profundo, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué será eso de las 75 páginas que sobran a cualquier libro? Si tendrá que ver con algo traumático que obliga al escritor a escribir el libro, o será algo que el editor obliga al escritor a añadir para que valga más el libro, por hacer un chiste. Algo de esto, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti? Porque el mismo
el mismo título del trauma al conocimiento, por así decirlo, ¿no? Del trauma al conocimiento. Esas 75 páginas que sobran, según este señor, me ha producido una enorme curiosidad después de todo lo que estaba oyendo. Pero bueno, oye, quería felicitarte porque cualquiera que escriba un libro me merece mucho respeto. Un abrazo. Gracias. Bueno, no sé, yo creo que las 75 páginas que sobran, cada uno que le parece que corte las 75 páginas que le parecen peores. No se me ocurre otra. Que yo he escrito un libro con 75 páginas y ahora tengo un gran problema. Bueno, no sé muy bien qué decir sobre eso. Para mí. Eso, que habla de páginas, no tengo ni idea. A mí me parece que todo lo que está en ello está bien. Voy a decir algo. Aunque peque de inmodesto. Yo agradezco a Antonio el comentario de las 75 páginas que sobran, pero diría como editor que hay libros que les sobran 75 páginas y hay libros que les faltan 75 páginas. Hay una variedad tremenda. Cuando trabajamos con un texto nuevo, hay que decirle a veces al autor, mira, el concepto tal que tú le tienes tanto cariño, lo estás repitiendo 4 veces. Aunque lo digas una vez bien dicha, es suficiente. Entonces ahí sobran páginas. Pero otras veces, de pasada, comenta un concepto muy interesante que lo da por sabido y no está sabido y hay que decirle, no, amplíalo. Entonces aquí faltan páginas, aquí falta texto. Entonces es toda una aventura la construcción paso a paso y es muy bonito acompañar como editor a un autor que va escribiendo y se va comentando lo que va escribiendo para que al final resulte un libro al que óptimamente ni le falta ni le sobra nada. Yo creo que eso, ya voy a poner la guinda, es el caso del libro que estamos trabajando hoy. No le sobra ni le falta nada. Es un placer, un libro escueto, pero con mucha densidad y que abre muchas posibilidades de seguir estudiando. Me siento absolutamente abrumado por tantas muestras de afecto, de cariño, valga la redundancia, y bueno, en algún nivel me la merezco. En algún nivel. Bueno, no sé, vamos a terminar. Bueno, pero para mí ha sido un placer estar con vosotros aquí y presentar el libro. Nos hemos reído, me habéis hecho pensar y ha sido muy grande. Entonces, iros a comprarlo, no sé qué se acabe.